Nadie sobrevive eso. Es la primera ley de Kentera, la única que nadie necesita aprender 2 veces. Mirarme a los ojos es el fin, piedra, silencio, eternidad en el patio central entre los que lo intentaron antes. 4 siglos 23 estatuas. 0 excepciones. Hasta esta mañana. La niña tenía 7 años, el cabello revuelto de quien no ha dormido, y los ojos grises de alguien que sabe exactamente lo que está mirando. Me miró directamente, sostuvo la mirada. Y no pasó nada, no me moví, mis serpientes tampoco. El mundo entero pareció detener la respiración esperando lo que siempre ocurre y que esta vez no ocurrió, porque en sus ojos no había miedo. Había reconocimiento. Y colgado de su cuello, en un cordel de cuero desgastado, había un medallón de bronce que yo había perdido hace 342 años. Con una inscripción que nadie en Kentra debería saber leer. Esta es la historia de lo que ocurrió cuando decidí no destruir lo único que en siglos me había mirado como si me conociera. De lo que un acto de piedad le hace a un trono construido sobre siglos de miedo. Y de lo que una madre puede construir con 12 años, una hija, y un secreto demasiado viejo para que ninguna ley pueda alcanzarlo. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Hay cosas que una reina no debería recordar. Hay momentos que el tiempo debería haberse llevado consigo, borrado entre el polvo de los siglos y el ruido sordo de las guerras. Pero yo los recuerdo todos. Cada uno, cada rostro que se volvió piedra frente a mí, cada grito que murió en la garganta antes de convertirse en súplica. Los recuerdo porque esa es mi condena, inmortal, invicta, y condenada a recordar absolutamente todo. Esa mañana, el cielo sobre Kintra tenía el color de la sangre vieja. No el rojo brillante del combate reciente, sino ese tono oscuro, casi morado, que el amanecer adquiere cuando algo ha terminado sin que nadie lo celebre. Yo lo observaba desde las ventanas de la sala del trono, con mis serpientes quietas sobre los hombros, somnolientas todavía, enredadas con pereza entre sí como si supieran que el día que comenzaba no merecía su atención completa. Mi reino se extendía frente a mí en silencio. Cora, 400 hectáreas de piedra gris y mar negro, construidas sobre acantilados que caían 80 metros hasta el agua. Una ciudad que había aprendido, en el transcurso de 4 generaciones, a no mirarme a los ojos. No por miedo, bueno, sí, en parte por miedo, sino porque las reglas eran claras y los que rompían las reglas se convertían en estatuas en el patio central. Y nadie quería ser una estatua. Las leyes de Kentra eran simples. Primera, ningún ciudadano debía mirar directamente a la reina bajo pena de petrificación. Segunda, ninguna decisión del consejo tenía validez sin mi sello. Tercera, y esta era la que me interesaba esa mañana, los traidores al trono eran ejecutados al amanecer, frente a sus familias, para que la memoria del crimen se quedara en los ojos de los que sobrevivían. El general Calix había traicionado al trono, no de manera espectacular. No había reunido un ejército, no había conspirado con reinos enemigos. No había intentado envenenarme, nadie intentaba envenenarme porque yo era inmortal y él lo sabía. Lo que Calix había hecho era más pequeño. Y por eso mismo más imperdonable, había estado desviando tributos del reino durante 3 años. Pequeñas cantidades, aquí y allá, suficientes para financiar una vida cómoda para su familia en algún lugar al norte, lejos de Kentra. Lo suficiente para que, cuando llegara el momento, pudieran huir. Lo habíamos descubierto por accidente. Un escriba que revisaba los registros de las cosechas encontró una discrepancia menor. La señaló, y la discrepancia llevó a otra, y esa otra. Hasta que el rastro completo quedó expuesto como la espina de un pez, largo, preciso y absolutamente condenatorio. Calix no negó nada cuando lo trajeron ante mí. Era un hombre de 50 años, con el cuello grueso de los soldados veteranos y las manos callosas de décadas de entrenamiento.
Mantuvo los ojos en el suelo durante todo el tiempo que estuvo de pie frente al trono, que era la actitud correcta, y habló con una voz que no temblaba. Que era lo que yo esperaba de alguien que había servido durante 20 años. He tomado lo que no era mío, dijo. No lo negaré. ¿Por qué? Pregunté, no porque la respuesta fuera a cambiar algo, sino porque siempre pregunto. Quiero saber qué hace que un hombre fiel se quiebre. Hubo una pausa larga. Mis serpientes se movieron, inquietas, percibiendo la tensión en el aire. Tengo una hija, dijo por fin, tiene 7 años. Su madre murió hace 2. Yo soy lo único que le queda. Entendí lo que no dijo, que había robado para asegurarse de que, si algo le pasaba a él, ella tuviera algo. Que el miedo a dejarla sola en el mundo lo había llevado a tomar decisiones que sabía perfectamente que eran incorrectas. Que el amor había resultado más fuerte que la lealtad. Entendí todo eso, y aún así pronuncié la sentencia que mis leyes exigían. Al amanecer de mañana, el consejo estaba presente, como siempre. Eran 5 hombres de mediana edad con túnicas oscuras y la expresión perpetuamente. Cansada de quienes llevan décadas administrando lo que yo decido. ¿Son? El más viejo asintió levemente cuando pronuncié la sentencia. Era la respuesta correcta. Era lo que la ley demandaba. Nadie cuestionó nada. Esa noche no dormí, lo que tampoco era inusual. Los inmortales rara vez dormimos de manera continua. Más bien caemos en estados de quietud, de observación hacia adentro, que no son exactamente sueño pero cumplen una función similar. Me quedé en las ventanas de la sala del trono, mirando el mar negro de Kenta, escuchando el sonido constante de las olas golpeando los acantilados 80 metros más abajo. Pensé en la hija. No debería haberlo hecho. Era irrelevante para la sentencia, y pensar en ella no iba a cambiar nada. Pero la imagen se instaló de todas formas, una niña de 7 años, sin madre, a punto de perder también al padre. Me pregunté dónde estaba en ese momento, si dormía, si alguien le había dicho ya lo que iba a ocurrir al amanecer. Al amanecer, el cielo seguía teniendo ese color de sangre vieja. El patio central de Quinta era un espacio cuadrado, pavimentado con piedra gris, rodeado por las estatuas de todos los que habían cometido el error de mirarme a los ojos a lo largo de los siglos. 23 estatuas. Las conocía a todas, sus posturas, sus expresiones, la manera en que el momento del impacto había quedado congelado en la piedra para siempre. Miedo, sorpresa, arrepentimiento. Nunca había visto una de rabia pura. Eso me decía algo sobre la naturaleza humana que todavía no había terminado de descifrar. El patio estaba lleno esa mañana. Las ejecuciones públicas convocaban a la ciudad entera. Era una de las leyes no escritas de Kentra, que la memoria del crimen se distribuyera entre todos los que podían verla. La gente se agrupaba en los bordes del espacio, con los ojos bajos como siempre en mi presencia, pero con la atención completamente enfocada en el centro. Alex estaba arrodillado frente al poste de ejecución, con las manos atadas detrás. Los guardias flanqueaban la escena. Tesson estaba de pie a mi derecha, leyendo la sentencia en voz alta, con su voz de administrador que no revelaba nada. Fue entonces cuando la vi. Estaba al borde del patio, en el lado opuesto al que yo ocupaba. Una niña pequeña, con el cabello oscuro y desgreñado de quien no ha dormido. Vestida con ropa demasiado grande para su cuerpo, como si se hubiera puesto lo primero que encontró antes de salir corriendo. Debía de tener 7 años, exactamente los que Calex había mencionado, y me estaba mirando directamente a los ojos. El mundo se detuvo, no de manera metafórica, de manera completamente literal. Mis serpientes se paralizaron. Dejó de leer a media frase. Los guardias no se movieron. Todo lo que existía en ese patio quedó suspendido en el instante en que los ojos de esa niña encontraron los míos. Porque eso era lo que siempre pasaba, en el momento del contacto visual directo.
El tiempo tenía la cortesía de detenerse para que yo pudiera presenciar la petrificación sin interferencias. Pero la niña no se petrificó. Me miraba, me seguía mirando. Sus ojos eran de un color gris oscuro, casi del mismo tono que la piedra del patio, y en ellos no había miedo, no había la parálisis del terror. No había el blanco de los ojos que siempre precedía la transformación. Había algo que no supe nombrar de inmediato, algo que tardé varios segundos eternos mientras el mundo permanecía suspendido, en reconocer. Había reconocimiento. Me miraba como si me conociera, como si hubiera visto mi cara antes, en algún lugar que yo no podía identificar. Como si, de todos los rostros posibles que podría haber encontrado esa mañana, el mío fuera precisamente el que esperaba. El tiempo volvió a moverse. Eson retomó la lectura donde la había dejado, con la fluidez de alguien que no había notado la pausa. Los guardias continuaron en sus posiciones. La niña parpadeó, pero sus ojos no se apartaron de los míos. Yo debería haberla petrificado. Era la ley quien me miraba a los ojos, sin importar la edad, sin importar las circunstancias. Corría el riesgo que la ley establecía. La ley no tenía excepciones. Las excepciones eran el principio del fin de cualquier sistema de orden que yo había construido durante siglos. En cambio, levanté la mano y detuve la lectura de Tesson. «Espera», dije. Chiso me miró, lateralmente, sin contacto directo, como había aprendido a hacerlo en décadas de servicio, esperando. «¿Quién es esa niña?». Hubo un movimiento entre los guardias. Uno de ellos caminó hacia el borde del patio, identificó a la niña entre la multitud y regresó. «Es la hija del condenado, Majestad. Se llama Lyra, nadie la trajo. Vino sola». Miré a Calex, todavía arrodillado frente al poste. Vi el momento exacto en que él se dio cuenta de que yo había notado a su hija, porque su espalda se tensó de una manera que ningún otro movimiento podría haber provocado. El miedo a su propia muerte era manejable. El miedo a lo que le pudiera ocurrir a ella era otra cosa completamente distinta. La niña seguía mirándome. Tomé una decisión que no debería haber tomado, movida por algo que no debería haberme movido, en el peor momento posible para demostrarlo. «Continúa», le dije a Tesson. Y mientras la sentencia se ejecutaba y el patio absorbía la reacción de la multitud, caminé yo misma hasta el borde donde estaba la niña, con mis serpientes deslizándose inquietas sobre mis hombros, y me detuve frente a ella. De cerca, sus ojos eran aún más desconcertantes. Había algo en ellos que yo había visto antes, en algún lugar, en algún momento de los siglos que llevaba existiendo, y no conseguía ubicarlo. «¿Por qué no te has convertido en piedra?», le pregunté en voz baja, solo para ella. La niña tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz era pequeña pero completamente firme. «Porque usted ya me conoce», dijo. «Y las personas que ya se conocen no se hacen daño». Me quedé en silencio. Detrás de mí, la ejecución había terminado. El patio comenzaba a vaciarse con ese silencio particular de las multitudes después de presenciar algo que preferirían no haber visto. Tesson esperaba mis órdenes. Los guardias esperaban mis órdenes. Todo Kentera esperaba, aunque no supiera exactamente qué. Y yo seguía mirando a una niña de 7 años que me había mirado a los ojos y había sobrevivido, y que acababa de decirme que yo la conocía. Y en cuyo cuello, colgando de un cordel de cuero desgastado, había un pequeño medallón de bronce con una inscripción que, desde donde yo estaba, no conseguía leer del todo, pero cuya forma reconocí con una certeza que me golpeó el pecho como algo físico. Era el símbolo de Atenea. El mismo símbolo que yo había llevado, siglos atrás, antes de que todo se destruyera. Le dije al guardia más cercano que la niña sería alojada en el ala norte del palacio hasta nuevo aviso. Y antes de que Tesson pudiera preguntar nada, antes de que el consejo pudiera formular la objeción que veía formarse en sus rostros,
Me di la vuelta y regresé al interior. Tenía que descubrir qué estaba escrito en ese medallón. Tesson me alcanzó antes de que llegara a las escaleras interiores. No corrió, Tesson nunca corría. Consideraba que correr era una señal de pánico, y el pánico era una señal de debilidad que ningún consejero de Kintra podía permitirse, pero caminó con esa velocidad particular de alguien que tiene mucho que decir y muy poco tiempo para decirlo con discreción. Majestad, dijo, a mi lado, con la voz tan baja que apenas superaba el murmullo de las serpientes. El consejo va a tener preguntas. Lo sé, la niña, la hija de un traidor, alojada en el palacio. Lo sé, Tesson. La ley dice que los familiares directos de los condenados deben ser enviados fuera de los límites de Kintra. Es la ley que usted misma estableció hace 127 años. Dije, la recuerdo perfectamente. Yo estaba presente cuando la escribí. Se encalló. Era uno de los pocos hombres que había aprendido exactamente cuándo dejar de hablar en mi presencia. Lo cual era una de las razones por las que seguía vivo después de 3 décadas de servicio. Continuamos caminando en silencio hasta que llegamos al corredor principal del ala interior, donde 2 guardias mantenían sus posiciones sin mirarnos, con los ojos fijos en puntos abstractos de la pared de enfrente. Prepara una reunión del consejo para esta tarde, dije finalmente. Les daré una explicación. ¿Y cuál será esa explicación, si puedo preguntar? Me detuve. Mis serpientes se enroscaron levemente, pensativas. Que la niña representa una anomalía que requiere investigación, dije. Y que en Kintra, las anomalías que no se entienden se conservan hasta que se comprenden o se eliminan. Tesson asintió con esa lentitud de los que están procesando algo que prefieren no tener que procesar. Entendido, Majestad. No era suficiente, y ambos lo sabíamos. Pero era lo que tenía por ahora. La niña, Lyra, fue instalada en una de las habitaciones del ala norte antes del mediodía. Me lo informó una de las sirvientas, que añadió, con esa neutralidad cuidadosa de quien reporta hechos sin añadir opinión, que la niña había comido algo, que no había llorado, y que había preguntado si podría tener una vela para leer por la noche. Esa última parte me detuvo más de lo que debería. ¿Leer? Repetí. Sí, Majestad. Preguntó si había libros. Le mandé una selección de la biblioteca menor, no sé por qué. Fue un impulso que no analicé demasiado, lo cual ya era en sí mismo una señal de que algo estaba ocurriendo en mí que no tenía del todo bajo control. Esa tarde, el consejo se reunió como había prometido. Los 5 hombres de túnicas oscuras, con sus caras de administradores que han visto demasiado y esperan ver aún más, Tesson presidía desde su posición habitual, a mi izquierda. Los demás ocupaban sus lugares en el semicírculo de sillas de piedra que rodeaba el centro de la sala. Di la explicación que había preparado: anomalía, investigación, necesidad de comprender antes de actuar. Orsen, el segundo del consejo, fue el primero en hablar. Era más joven que Tesson, más ambicioso, y consideraba que la diplomacia era una forma de debilidad que la autoridad no podía permitirse. Con respeto, Majestad, dijo, con ese tono que siempre precede a algo que no tiene nada de respetuoso, la ley es clara. Albergar a la hija de un traidor en el palacio manda un mensaje que el reino interpretará como debilidad. El reino interpreta lo que yo le digo que interprete, respondí. El reino también observa, dijo Orsen. Y lo que observará es que una niña violó la ley fundamental de Kintra, mirar a la reina a los ojos. Y no solo no fue petrificada, sino que fue recompensada con alojamiento en el palacio. Eso no es un mensaje menor. Tenía razón, y eso me irritó más que su tono. La reunión ha terminado, dije. Salieron. Tesson fue el último, y en la puerta se detuvo un momento, sin girarse, con la mano sobre el marco. La reunión de mañana con los representantes del norte, dijo, estarán aquí al mediodía.
Querrán saber si Kentera sigue siendo predecible, contra siempre es predecible, dije. Sí, Majestad, pero en su voz había algo que no era confirmación. Era algo más parecido a una pregunta que prefería no hacer en voz alta. Esa noche, tarde, cuando el palacio estaba en silencio y mis serpientes dormitaban en el frío de la sala del trono, bajé al ala norte. No sé exactamente qué esperaba encontrar. La habitación de Lyra estaba al fondo del corredor, con una franja de luz bajo la puerta que confirmaba que la vela seguía encendida. Me detuve frente a la puerta, escuché, silencio, llamé con 2 golpes suaves, algo que no había hecho en décadas. Las reinas no llaman a las puertas de sus propios palacios. Adelante, dijo la voz pequeña y firme desde adentro. Entré. La habitación era simple, una cama, una mesa, la vela y 3 de los libros que había mandado. Lyra estaba sentada en la cama con uno de ellos abierto sobre las piernas, pero no lo estaba leyendo cuando entré. Me miraba directamente, como lo había hecho en el patio esa mañana, con esos ojos grises que no parpadeaban con la frecuencia normal. ¿No tienes miedo?, pregunté. De todo esto. De estar aquí. Pensó en ello con una seriedad que resultaba extraña en una cara tan joven. Tengo miedo de estar sola, dijo por fin. De esto. No miré el medallón. Seguía colgado de su cuello, sobre la ropa que alguien le había dado para que se cambiara. La inscripción era pequeña, grabada en la superficie de bronce con esa técnica antigua que ya nadie practicaba en Kenta. Puedo ver tu medallón. Lo tomó con las 2 manos y me lo extendió sin soltarlo del cordel, inclinando el cuello hacia adelante para que yo pudiera acercarme a leerlo. La inscripción decía, para la que recuerda todo, de la que fue olvidada. El frío que sentí no era el frío de la noche de Kendra. Era otro tipo de frío completamente distinto, más profundo, que venía de un lugar en mí que llevaba siglos sin sentir nada. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, y mi voz sonó diferente de lo que pretendía. Era de mi madre, dijo Lyra. Ella dijo que era muy viejo, que había pertenecido a alguien que lo perdió hace mucho tiempo. Mis serpientes se despertaron todas al mismo tiempo. No dormí nada esa noche. No en el sentido de que intenté y no pude. Simplemente no entré en el estado de quietud que los inmortales usamos en lugar del sueño. Me quedé en la sala del trono hasta el amanecer, con mis serpientes despiertas y tensas sobre los hombros, mientras la inscripción del medallón se repetía en mi cabeza con esa precisión molesta que tienen las cosas que importan y que preferiríamos que no importaran, para la que recuerda todo, de la que fue olvidada. Yo había perdido ese medallón hace 342 años. Lo sabía con exactitud porque la fecha en que desapareció coincidía con una de las pocas que había marcado en los registros del palacio, con una nota breve y críptica que ninguno de mis consejeros actuales había podido descifrar: Día del mar en llamas, pérdida no recuperable. El medallón había sido un regalo de Atenea. No directamente. La diosa no me regalaba cosas de manera personal desde hacía mucho más tiempo que eso, sino a través de uno de sus mensajeros, en una de las épocas en que todavía había comunicación entre mi existencia y el plano divino. Era un objeto de memoria, así lo había llamado el mensajero, un ancla para los que cargaban demasiado pasado. Cuando lo perdí, asumí que se había ido para siempre, como se van la mayoría de las cosas en el transcurso de varios siglos. La pregunta que el amanecer me trajo sin respuesta era esta: ¿cómo había llegado ese medallón a las manos de la madre de una niña en Quintera? La reunión con los representantes del norte estaba programada para el mediodía. Tenía 4 horas. Mandé llamar a Mira, la archivista del palacio, antes de que el resto del personal comenzara su jornada. Era una mujer de 60 años con dedos que parecían hechos para manejar papeles y una memoria que rivalizaba con la mía en exactitud, aunque no en extensión. La encontré en su estudio rodeada de registros que olían a siglos de antigüedad,
con una expresión de alguien a quien interrumpir antes del desayuno era una de las pocas cosas que todavía podía sorprenderla. Necesito información sobre la familia de Calix, dije sin preámbulos, específicamente sobre su esposa, la madre de la niña. Mira asintió con esa eficiencia que hacía que yo tolerara sus ocasionales momentos de opinión no solicitada. La esposa de Calix se llamaba Seren. Murió hace 2 años de una enfermedad de los pulmones. Era originaria de la región de Ájara, en el extremo sur. No tenía familia conocida en Intera antes de casarse con Calix. Cara era una región que había quedado fuera de mis dominios directos hace más de 200 años. No por conquista sino por geografía, era tan inaccesible, entre montañas y marismas, que administrarla habría costado más de lo que producía. Lo que yo sabía de Jara era que conservaba tradiciones muy antiguas, más antiguas que Quintra misma, y que sus habitantes tenían la costumbre de guardar objetos que el resto del mundo consideraba perdidos. Hay registros de sus pertenencias. Algo que trajera cuando llegó a Quintera. Mira tomó nota con una pluma que parecía tan vieja como ella. Los registros de la aduana de entrada datan de hace 12 años, cuando se instaló en la ciudad. Revisaré si hay inventarios detallados. Hazlo antes del mediodía. Me fui antes de que pudiera añadir algo más. Tenía que pensar. Y pensar en movimiento siempre me había funcionado mejor que pensar sentada. Recorrí los corredores del ala norte más o menos sin propósito definido. Y de manera completamente accidental, o no tan accidental, terminé frente a la puerta de la habitación de Lyra. Era temprano, probablemente estaba dormida. La puerta estaba abierta. La niña estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el patio central donde, menos de 24 horas antes, había presenciado la ejecución de su padre. No se movió cuando entré. «Buenos días», dije, porque no encontré nada más apropiado. «Buenos días», respondió, sin girarse. Nos quedamos en silencio durante un momento que fue más largo de lo que cualquier protocolo habría permitido en ninguna circunstancia oficial. Mis serpientes se asomaron con curiosidad sobre mi hombro izquierdo, mirando en la misma dirección que la niña. «¿Qué ves?», pregunté por fin. «El espacio donde estuvo él», dijo Lyra. «Estoy tratando de recordarlo aquí antes de que no pueda más». Entendí lo que quería decir, que la mente, misericordiosa e implacable al mismo tiempo, iba a borrar la imagen exacta con el tiempo. Que ella estaba tratando de grabarla antes de que desapareciera. Era una actitud que yo reconocía porque era la misma que yo había desarrollado con los siglos. Memorizar con cuidado lo que era importante antes de que el tiempo lo distorsionara. «¿Cuántos años tienes exactamente?», pregunté. 7 años y 3 meses. «Sabes leer bien», sí, mi padre me enseñó. «Y mi madre antes que él, ¿qué te enseñó tu madre?». Lyra se giró por fin. Me miró con esa fijeza desconcertante que ya había aprendido a esperar. «Muchas cosas», dijo, «pero sobre todo a no tener miedo de lo que la mayoría de la gente tiene miedo». «¿Cómo mirarme a los ojos?». «Ella decía que usted no era lo que parecía, que debajo de todo lo que asusta, había algo que entendía el dolor de perder lo que más se quiere». El silencio que siguió a eso fue de un tipo diferente al anterior, más cargado. Mis serpientes se replegaron lentamente, como si hubieran decidido que necesitaban espacio para procesar. «¿Cómo sabía eso tu madre?», pregunté. Y esta vez mi voz sí sonó como lo que era, genuinamente desconcertada. «No lo sé», dijo Lyra, «solo decía que lo sabía. Y que algún día yo lo vería por mí misma». La reunión del mediodía resultó ser exactamente lo que había anticipado 2 representantes del norte. Hombres con ropas más elaboradas que las nuestras y una actitud que combinaba cortesía formal con evaluación constante, revisando el estado de los acuerdos comerciales anuales. La conversación fue correcta y completamente vacía de substancia real.
Lo que me interesaba no estaba en lo que decían, sino en lo que observaban. Observaban el trono, observaban al consejo. Y cuando Orsen, durante un momento de receso, intercambió unas palabras brevísimas con uno de ellos, observé ese intercambio con la atención que merece cualquier cosa que no está en el programa. No alcancé a escuchar lo que dijeron. Pero el representante del norte asintió de una manera que era demasiado cómoda para ser neutral. Mira me entregó su informe 3 horas después de la reunión. Era breve y más interesante de lo que había anticipado Seren. La madre de Lyra había llegado a Kentra con un baúl pequeño de pertenencias personales que el registro de aduana describía como objetos de valor sentimental sin valor comercial. Entre ellos figuraba un medallón de bronce con inscripción antigua, origen desconocido. El aduanero que había procesado el registro, 12 años atrás, era ahora uno de los funcionarios menores del consejo. Se llamaba, y había estado presente en todas las reuniones de los últimos 3 años. Lo mandé llamar esa misma tarde. Doran era un hombre de 40 y pocos años con el aspecto de alguien que nunca ha hecho nada importante y ha llegado a la paz con ese hecho. Mantuvo los ojos en el suelo cuando entró, como correspondía, y respondió mis preguntas con la economía verbal de alguien que mide cada palabra. El medallón, dije. El que registraste hace 12 años. ¿Recuerdas algo específico sobre él? Un silencio brevísimo, demasiado brevísimo para ser natural. Era un objeto común, Majestad. No llamó especialmente la atención. ¿Sabes leer inscripciones antiguas, Doran? No, Majestad. Entonces, ¿cómo supiste que la inscripción era antigua? Otro silencio, esta vez más largo. Supuse que lo era por la apariencia del medallón. Mis serpientes se tensaron sobre mis hombros. Lo que estaba ocurriendo en esa conversación era exactamente lo que ocurre cuando alguien ha preparado una respuesta para una pregunta que no debería saber que iba a recibir. ¿Alguien te habló de ese medallón antes de que yo te mandara a llamar? La pausa que siguió fue lo más parecido a una confesión que podía esperar de alguien que todavía estaba decidiendo cuánto admitir. Orsen me comentó esta mañana que usted podría tener preguntas sobre los registros de la familia Calix, dijo Doran, con la voz de alguien que acaba de soltar algo que no debería haber cargado solo. Me dijo que respondiera con discreción. Me quedé completamente inmóvil durante 3 segundos. Mis serpientes tampoco se movieron, Sosh. El segundo del consejo, que consideraba que mi decisión con Lyra era una señal de debilidad. Había tenido acceso a información sobre el medallón antes de que yo iniciara mi investigación, lo que significaba que sabía del medallón antes de que yo preguntara. Lo que significaba que Orsen sabía más sobre la niña y sobre su madre de lo que había dejado ver en ninguna de las reuniones. Lo que significaba que el problema no era solo la niña. Puedes retirarte, le dije a Doran, y si Orsen o cualquier otra persona te hace preguntas sobre esta conversación, me lo comunicarás de inmediato. Sí, Majestad. Cuando se fue el silencio del despacho se volvió más pesado. El sol de la tarde entraba oblicuo por las ventanas, proyectando barras de luz dorada sobre el suelo de piedra. Mis serpientes se movían en patrones circulares lentos sobre mis hombros, lo que hacían cuando procesaban algo que no les gustaba. Había cometido el segundo error más grande de toda la situación. El primero había sido preservar a Lyra sin entender completamente qué era lo que preservaba. El segundo era no haber visto antes que Orsen ya sabía del medallón. Había algo en Kentra que yo no comprendía todavía. Y ese algo estaba conectado a una niña de 7 años. A un medallón que yo había perdido hace 342 años. Y a un consejero que estaba reuniendo información con una velocidad que sugería que llevaba mucho tiempo preparándose para exactamente este momento. Mandé llamar a Cesn. Necesito saber todo sobre Orsin, dije cuando entró. Desde el principio, desde antes de que entrara al consejo, cualquier conexión con el sur, con Ácara, con la familia de Calix, cualquier cosa que no esté en los registros oficiales.
Chison me miró, lateralmente, como siempre, con una expresión que, en él, era lo más parecido a la alarma que yo le había visto en 30 años. En cuanto tiempo, antes de que amanezca, salió sin más preguntas. Esa noche, volví a bajar al ala norte. No con un propósito específico esta vez. O sí, pero prefería no nombrarlo del todo. La puerta de Lyra estaba entreabierta. La niña estaba en la cama pero no dormía. Leía a la luz de la vela con esa concentración total que tienen los niños cuando algo los atrapa de verdad. Me detuve en el umbral. ¿Qué lees? Historia de las ciudades marítimas, dijo sin levantar la vista. ¿Es verdad que Quintera existía antes que el mar que la rodea? El mar siempre existió, dije. Lo que cambió fue la ciudad. ¿Y usted? ¿Yo? Usted existía antes que el mar. Lo pensé, era una pregunta más complicada de lo que parecía. Yo existía antes que muchas cosas, dije. Lyra cerró el libro sobre su regazo y me miró directamente. ¿Tiene miedo de algo?, preguntó. No, nunca. Hace mucho tiempo dejé de tener miedo de las cosas que pueden hacerme daño a mí, dije. El daño que me preocupa es el que puedo hacerle a los demás. La niña pensó en eso con esa seriedad suya que hacía que cada pausa se sintiera completamente habitada. Mi madre decía que eso era lo que diferenciaba el poder del miedo, dijo. Que el poder de verdad siempre tiene miedo de sí mismo. Me quedé en el umbral más tiempo del que había planeado. Luego me di la vuelta y subí las escaleras al ala principal del palacio. Tenía que descubrir que sabía Orsen, y tenía que hacerlo antes de que Orsen descubriera que yo sabía que él sabía. El informe de Tesson llegó antes de lo que esperaba. Lo encontré esperándome en la sala del trono a las 2 de la madrugada. Sentado en el borde de uno de los bancos laterales con ese aspecto de alguien que ha pasado la noche hablando con personas a quienes prefería no hablar, tenía papeles sobre las piernas. Muchos papeles. Cuéntame, Gigi. Tesson ordenó sus documentos con movimientos que pretendían ser calmados y no lo eran. Orsen tiene conexiones con Akara que no están en ningún registro oficial, comenzó. Su familia materna era originaria de allí, aunque él mismo nació en Quinta. La conexión con la madre de la niña es más directa de lo que pensamos. Ron y la familia materna de Orsen se conocían. Eran de la misma aldea. ¿Qué aldea? Veth, una aldea pequeña en las montañas interiores de Ahara, famosa por... Sen dudó, lo que era inusual en él, por ser el lugar donde se conservan los objetos que los dioses pierden. Lo miré durante un momento largo. Explícate. Es una tradición de Akara, Majestad, muy antigua. Dicen que ciertos objetos que pertenecen al plano divino, cuando se pierden en el mundo mortal, terminan en Veth. No sé si es cierto. Lo que sí está documentado es que la aldea tiene una colección de objetos muy antiguos que no pueden explicarse de manera convencional. Las serpientes se tensaron. Yo me las arreglé para mantener la voz completamente neutral. Y Orsen sabía que el medallón que Seren traía era uno de esos objetos. Probablemente sí, Majestad. Lo que no sé con certeza es cuánto tiempo lleva Orsen preparando esto. Pero hay algo más. Son tomó un papel específico del montón. El representante del norte con quien intercambió palabras en el receso de hoy. Su nombre es Bren. Es conocido en los círculos comerciales como un intermediario de, digamos, cierto tipo de transacciones. O billetus harus, cosas que tienen valor para personas con intereses específicos. Está intentando vender el medallón. O la información sobre él, o sobre la niña, o sobre usted, Majestad. No lo sé con certeza. Lo que sé es que el medallón llegó a Kentra hace 12 años, y que Orsen lleva al menos 12 años en el consejo. Eso no puede ser coincidencia. No podía. Era la clase de paciencia que solo se tiene cuando se persigue algo muy específico durante mucho tiempo. Me levanté del trono y caminé hasta las ventanas. El mar de Kentra era negro y quieto a esa hora, iluminado apenas por la luna.
Las olas contra los acantilados sonaban, como siempre, monótonas, constantes, completamente indiferentes a todo lo que ocurría 80 metros más arriba. ¿Qué querría Orsin de ese medallón?, pregunté, más para mí misma que para Thesson. No lo sé, Majestad. Pero si el objeto pertenecía originalmente a usted, y si su procedencia es divina, como sugiere la leyenda de Veth, tendría valor, dije, no comercial. Otro tipo de valor, poder, eso era lo que tenía valor para alguien como Orsin, no riqueza. El consejo le daba suficiente de eso, sino influencia sobre algo que yo consideraba importante, una palanca. Una manera de negociar en una posición desde la cual normalmente no había negociación posible, conmigo. Lo que Orsen estaba construyendo, con su paciencia de 12 años y sus conexiones cuidadosamente cultivadas, era un modo de tener algo que yo quisiera recuperar. Algo que yo no podía simplemente tomar por la fuerza porque no estaba del todo claro qué era. El medallón en sí no era suficiente, era un objeto de bronce, indestructible para los estándares humanos, pero nada frente a mi propia naturaleza inmortal. Lo que lo hacía valioso no era el objeto, sino lo que representaba. La pregunta que no podía responder todavía era qué sabía Orsin sobre lo que representaba. Y la pregunta más urgente era otra, que había visto Seren en ese medallón que la había llevado a preparar a su hija para este momento. Quiero hablar con Orsen, dije, esta mañana. En privado, Thesson no ocultó su preocupación. Es prudente, Majestad, si él sospecha que usted ha descubierto. Si ya sospecha, hablar no empeora la situación. Y si no sospecha, la conversación me dará información. Thesson asintió, aunque su expresión decía claramente que habría preferido una tercera opción. Dormí, o entré en el estado de quietud que me sirve como sueño, durante 2 horas antes del amanecer. Cuando desperté, tenía la certeza, sin saber exactamente de dónde venía, de que el día que comenzaba iba a ser uno de esos días que los siglos recuerdan. La conversación con Orsen ocurrió en mi despacho privado, al que solo accedían los que yo invitaba explícitamente. Era una habitación pequeña y sin pretensiones, con una mesa, 2 sillas y una ventana que miraba hacia el mar, sin elementos de poder visibles. Deliberadamente, desde el principio, una sala de conversación que no se parecía a una sala de poder era una sala donde la gente decía cosas que no diría de otra manera. Shin entró con su confianza habitual, que era la confianza de alguien que cree saber más de lo que los demás creen que sabe. Se sentó sin esperar invitación, lo que ya era un dato en sí mismo. Quería hablar de tu familia, dije, comenzando por un ángulo que él no esperaba. Un parpadeo breve. Mi familia. Majestad. Tu familia materna, de Aka. El silencio que siguió era de un tipo diferente al de Doran. Era el silencio de alguien que está procesando cuánto sabe el otro y ajustando su estrategia en tiempo real. No tengo contacto con ellos desde hace años, dijo. Desde antes o desde después de que Seren llegara a Akenda. Esta vez el silencio fue más largo, Majestad. Seren y tu familia venían de la misma aldea, dije Veth. Eso no está en los registros que tú administras, pero está en los que tú no controlas. Desde cuando sabes del medallón, lo vi tomar la decisión de no mentir, no por honestidad, sino porque calculó que la mentira ya no era útil. Desde antes de que Seren llegara a Kentra, dijo, me mandó un mensaje desde Akara antes de partir. Me dijo que traía algo que le pertenecía a usted, que si alguna vez había una oportunidad de acercarlo a usted de manera directa, ella lo haría llegar. ¿Por qué a través de ti? Porque yo era el único en Kentra en quien ella confiaba y que tenía acceso a información sobre su origen real. ¿Y cuál es su origen real? Orsin me miró, directamente no lateralmente como todos, pero con una franqueza inusual. Era descendiente de una de las sacerdotisas originales de Atenea, de las que servían en el templo antes de la caída.
las que intentaron proteger ciertos objetos cuando el templo fue destruido. Su familia los guardó durante generaciones. Sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho, el peso físico de información que cambia la comprensión de todo lo anterior. Las sacerdotisas de Atenea que habían intentado proteger los objetos del templo durante la caída. Yo había estado en ese templo. Había visto lo que ocurrió. Había sido parte de lo que ocurrió, de maneras que todavía me costaba nombrar con precisión incluso después de siglos. Seren sabía quién era yo, dije. No que era... ¿Quién? Sí, dijo Orsen. Lo sabía desde antes de venir a... Buscaba una manera de acercarse que no la destruyera en el proceso. Por eso eligió a Ax. Era un hombre con acceso al consejo que podía darle tiempo para preparar a su hija. ¿Preparar a su hija para qué? Para esto, dijo Orsen simplemente. Para el momento en que la niña pudiera llegar a usted directamente, sin intermediarios, sin que usted tuviera razón para rechazarla. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. ¿Y tú? Dije por fin. ¿Qué quieres tú de todo esto? La expresión de Orsen cambió de algo que pretendía ser neutral a algo más parecido a lo que realmente era. Hace 12 años, mi familia me escribió desde Jakra para decirme que Siron venía aquí, que llevaba algo importante y que si podía ayudarla a llegar de manera segura. La ayudaría, Majestad, no por poder, por deuda. Mi familia le debía algo a la suya. No le pregunté qué deuda. Había cosas que, por el momento, no necesitaba saber. Lo que sí necesitaba saber ya lo tenía. Ron había pasado 12 años en Kintra preparando a su hija para este momento. Había elegido a Calix porque él le daba acceso. Había sabido que tarde o temprano algo ocurriría que llevaría a la niña ante mí. Y había calculado, con una precisión que me resultaba difícil de no respetar, que la única forma de llegar a mí era a través de algo que yo misma no podía negarme a ver, mi propio pasado. Sale, le dije a Orsen, no te vayas de Quintera. Habrá más preguntas. Cuando se fue me quedé sola en el despacho durante un tiempo que no me di. El mar seguía siendo negro y quieto afuera. Mis serpientes se movían en silencio sobre mis hombros. Bajé al ala norte. Lyra no estaba en su habitación. Uno de los guardias me indicó que había pedido permiso para bajar al patio interior, el pequeño. Noel central el que no tenía estatuas, y que lo habían acompañado. La encontré sentada en el borde de la fuente pequeña del patio interior, con los pies colgando sobre el agua, mirando hacia arriba como si buscara algo en el cielo de la mañana. No había mucho que ver, era un cielo gris uniforme, de esos que prometen lluvia sin cumplir todavía. Me senté en el borde de la fuente, a su lado, no a una distancia respetuosa. Al lado, la niña no se sorprendió. ¿Sabías que tu madre te preparó para esto? Pregunté directamente. Sí, dijo Lyra, sin apartar los ojos del cielo. No exactamente para qué, pero sabía que había algo que tenía que hacer cuando llegara el momento. ¿Qué te dijo sobre mí? Que había cargado sola durante mucho tiempo algo que no tendría que haber cargado sola. Que eso la había vuelto más dura de lo necesario. Y que si yo podía recordárselo sin que ella me destruyera, eso significaría que era el momento adecuado. ¿Recordarme qué? Lyra bajó los ojos del cielo y me miró. Que no siempre fue así, dijo. Que hubo un tiempo antes de todo esto en que usted también fue alguien que necesitaba que alguien se quedara. Mis serpientes se paralizaron completamente. Fue el momento en que entendí la totalidad de lo que Siron había construido. No era información sobre el medallón. No era conocimiento sobre mi pasado divino. Era esto. Una niña que me miraba a los ojos sin miedo y me decía en voz baja lo que nadie en 4 siglos se había atrevido a decir. Que había existido un tiempo anterior a la reina inmortal, a las leyes de piedra, a las estatuas del patio central. Que ese tiempo todavía existía en algún lugar debajo de todo lo demás. Y que alguien, en algún lugar, lo había recordado. La lluvia llegó entonces. Suave primero,
luego más densa, cayendo sobre el patio interior con ese sonido particular de agua sobre piedra que es uno de los pocos sonidos del mundo que nunca cambia. Ninguna de las dos nos movimos. Cuando Tesson llegó corriendo bajo la lluvia 15 minutos después, con una capa de agua sobre los hombros y la expresión de alguien que trae noticias urgentes y no puede creer lo que está viendo, encontró a su reina sentada en el borde de una fuente mojándose junto a una niña de 7 años. Majestad, dijo, con esa voz de quien intenta mantener la compostura. El Consejo en pleno solicita una audiencia inmediata. Orsen ha convocado a los representantes del norte y a 2 funcionarios adicionales sin autorización previa. Están reunidos en la sala principal. Me levanté. Lleva a la niña a su habitación, dije, que esté bien custodiada. Y subí a enfrentar lo que sabía que iba a tener que enfrentar desde el momento en que tomé la primera decisión equivocada. La sala principal de Kentra estaba llena. No solo el consejo, había funcionarios del tercer y cuarto nivel que normalmente no tenían acceso a reuniones de esta naturaleza. Y los 2 representantes del norte estaban de pie junto a la pared, con esa expresión particular de invitados que saben que están asistiendo a algo histórico. Orsen había actuado rápido. Ocupé el trono. Mis serpientes estaban completamente despiertas. Majestad, dijo Orsen, desde el centro de la sala, con una voz que llenaba el espacio sin esfuerzo. El Consejo tiene una preocupación grave que requiere atención inmediata. Habla. La presencia de la niña en el palacio ha sido interpretada por varios sectores del reino como una señal de que las leyes fundamentales de Kendara ya no se aplican de manera consistente. Hay rumores en la ciudad. Los representantes del norte nos han comunicado que sus propios reinos están observando la situación con incertidumbre o expectativa. Gigi, Son no respondió directamente. El Consejo propone una solución formal, continuó. La niña debe ser enviada fuera de Kentra, no como castigo, como gesto de claridad, para demostrar que las leyes son iguales para todos. Y si me niego. El silencio que siguió era de un tipo que yo reconocía. Era el silencio de personas que han llegado preparadas para este momento y no esperaban que el momento llegara tan pronto. Si usted se niega, dijo Orsin, con esa voz todavía firme pero ahora con algo más debajo. El Consejo se verá obligado a invocar la cláusula de consulta colectiva, que establece que, en circunstancias de crisis de gobernabilidad, el Consejo puede tomar decisiones provisionales mientras la reina delibera. Fue el tercer error, el más grande de todos. Noel Jorsin el mío, hace 127 años, cuando incluye esa cláusula en las leyes de Kintra Común. Gesto de equilibrio de poderes que nunca pensé que nadie usaría, porque nunca. Imaginé que llegaría un momento en que hubiera razón para usarla. Mis serpientes estaban completamente quietas. Miré a Orsen, miré al Consejo, miré a los representantes del norte, que observaban con esa expresión de personas que están viendo exactamente lo que vinieron a ver. Tienen hasta mañana al amanecer, dije, con una voz tan tranquila que el contraste con la tensión de la sala resultó más amenazante que cualquier grito, para reconsiderar esta posición. Y abandoné la sala. Pero ambas partes sabíamos lo que los dos sabíamos, que mañana al amanecer, algo en Kentra iba a romperse de manera que no podría repararse después. Esa noche no hubo quietud, ni siquiera el intento de quietud. Caminé por los corredores del palacio durante horas, con mis serpientes igualmente inquietas, trazando recorridos que no tenían destino específicos, sino solo la necesidad del movimiento. El palacio de Kentra, en silencio nocturno, era un lugar diferente al palacio de las horas de actividad, más grande de alguna manera. Con esa expansión particular que tienen los espacios cuando están vacíos de personas y llenos de lo que las personas dejan cuando se van 4 siglos. 4 siglos construyendo este lugar, estas leyes, esta ciudad de piedra gris sobre acantilados negros. 4 siglos y nadie había encontrado la manera de hacer lo que Orsen estaba a punto de hacer con una cláusula que yo misma había escrito.
Me detuve frente a la habitación de Lira. La puerta estaba cerrada. Adentro, silencio, dormía. Me quedé en el umbral sin entrar, con la mano apenas apoyada en la madera de la puerta, escuchando la respiración regular de la niña al otro lado, como si ese sonido pudiera darme algún tipo de información que los siglos todavía no me habían dado. Lo que Siruan había construido era brillante en su sencillez. No había intentado acercarse a mí directamente. Lo que habría fracasado. No había intentado enviarme el medallón por mensajero, lo que habría sido ignorado. Había creado una situación en la que yo tomaría mis propias decisiones una tras otra, y cada decisión me llevaría más profundo hacia algo que ella sabía que no podría dejar pasar. Había apostado a que yo era exactamente lo que su familia llevaba generaciones diciendo que era. Algo que todavía podía reconocerse en el dolor de otra persona, y tenía razón. Y eso era lo que había hecho que el trono temblara. Antes del amanecer, tomé la única decisión que quedaba por tomar. Fui al despacho, escribí 2 documentos con mi propio sello y los dejé en la mesa de Tesson para que los encontrara cuando llegara. Luego bajé al ala norte, abrí la puerta de Lira con cuidado y me senté en el borde de la cama. La niña se despertó casi de inmediato, con esa facilidad para despertar completamente que tienen los niños y que los adultos van perdiendo. «Es de noche», dijo. «Sí». «¿Qué pasó?» «Voy a necesitar que te vayas de Quentera», dije, «esta mañana, antes de que el consejo se reúna». Los ojos de Lira no cambiaron de expresión. Me miraba con esa seriedad suya que hacía que cada silencio tuviera peso. ¿A dónde? A ver, específicamente. Hay personas allí que conocían a tu madre, que sabrán qué hacer contigo. Y usted, yo me quedo aquí. ¿Para qué? Era una pregunta simple y completamente devastadora. ¿Para qué me quedaba, si lo que había iniciado el problema era mi propio trono? Mis propias leyes que ahora se usaban en mi contra. Mi propio reino que llevaba 4 siglos construido sobre la base de no necesitar a nadie. Porque este es mi lugar, dije, sin estar completamente segura de que seguía siendo cierto. Lira pensó durante un momento. Luego tomó el medallón de su cuello y lo extendió hacia mí. Mi madre dijo que algún día lo devolvería, dijo. Dijo que usted lo necesitaría más cuando lo recuperara que cuando lo tenía. Lo tomé, era más pequeño de lo que recordaba, o quizás yo lo recordaba más grande de lo que era. El bronce estaba tibio de haber estado en contacto con la piel de la niña, para la que recuerda todo, de la que fue olvidada. ¿Sabes quién era la que fue olvidada?, pregunté. No, dijo Lira. Mi madre no me lo dijo. Yo tampoco lo sé, dije, que era verdad en el sentido más incómodo. Había cosas de mi propio pasado que el tiempo había oscurecido hasta hacerlas irreconocibles, y esa inscripción apuntaba a una de ellas. Ayudé a la niña a preparar lo poco que tenía. Los libros que le había mandado ella los rechazó. Deja. Los necesitan más aquí, pero tomó una pequeña piedra del patio interior que no supe cuándo había recogido. Cosas que los niños guardan, razones que los adultos no pueden reconstruir del todo. La escolté yo misma hasta la puerta este del palacio, la que daba a los establos y al camino que bajaba hacia el puerto interior. Tesson estaba esperando, con 2 guardias de confianza y un documento de viaje con mi sello. Me miró con esa expresión que tenía cuando había entendido algo que hubiera preferido no entender. «El barco está listo», dijo. «¿Sin que el consejo lo sepa?» «Sin que el consejo lo sepa». Le hice una señal a uno de los guardias para que acompañara a Lira hasta los establos. La niña avanzó un paso, luego se detuvo y se giró hacia mí. «¿Volveré a verla?», preguntó. «No lo sé», dije, que era la respuesta más honesta que tenía. Lira asintió como si eso fuera lo que esperaba escuchar. «Mi madre decía que las cosas importantes siempre terminan encontrándose», dijo, «aunque tarden mucho». Se fue con los guardias hacia el camino que bajaba al puerto.
Yo la vi alejarse hasta que la oscuridad de la mañana la absorbió completamente. Y luego me quedé un momento más mirando el punto donde había estado, con el medallón en la mano y mis serpientes completamente quietas. Tesson esperaba a mi lado. El consejo se reunirá en 2 horas, dijo. ¿Qué quiere que les diga? Que encontrarán mis decisiones documentadas en la mesa de reuniones, dije. Ambos documentos, Tesson procesó esto. Ambos. El primero establece que la cláusula de consulta colectiva queda derogada de manera permanente, dije. El segundo es mi abdicación temporal del trono, por un periodo de 30 días, durante los cuales Kentera será administrada directamente por el Consejo en pleno, con Tesson como ejecutor. El silencio de Tesson fue el más largo que le había visto. Majestad, dijo por fin, si abdica aunque sea temporalmente, el Consejo tendrá exactamente lo que quería. Sí, dije. Y en 30 días veremos si saben qué hacer con ello. ¿Y usted? Yo necesito 30 días para entender algo que llevo 4 siglos sin entender, dije. Es un tiempo razonable. Entré al palacio antes de que él pudiera responder. La sala del trono, a esa hora, estaba completamente vacía. Sin guardias, sin consejeros, sin ninguno de los elementos que llenaban ese espacio durante las horas de actividad. Solo piedra gris, ventanas que miraban al Mar Negro, y las 23 estatuas del patio central visibles a través del vidrio. Me senté en el trono por última vez en ese período. El medallón seguía en mi mano. Lo apreté hasta que el bronce dejó su marca en la palma. Para la que recuerda todo, de la que fue olvidada. 4 siglos recordando absolutamente todo, cada decisión, cada ley, cada rostro que se había convertido en piedra frente a mí, y en esos 4 siglos, nunca había parado a considerar que había olvidado. Que había dejado atrás tan atrás que ya ni siquiera sabía que estaba buscándolo. Hasta que una niña de 7 años me miró a los ojos sin miedo y me dijo que yo ya la conocía. El amanecer llegó con el mismo color de sangre vieja de 2 días antes. Afuera, la ciudad de Kintera comenzaba sus ruidos de mañana, el mercado. Los pájaros del puerto, los carros sobre el empedrado. Una ciudad que llevaba 4 siglos aprendiendo a no mirarme a los ojos. Me pregunté, por primera vez en mucho tiempo, si eso era lo que yo había querido construir realmente. O si era solo lo que había resultado de construir sin saber del todo qué era lo que necesitaba. El consejo llegó a la hora prevista y encontró los documentos en la mesa, exactamente como yo lo había dispuesto. Tesson me informó más tarde que Orsen había leído el segundo documento 2 veces antes de decir algo, y que lo que dijo fue tan breve y tan inesperado que Tesson tardó en entenderlo. Lo que Orsen dijo fue, esto no era lo que quería. Lo que Orsen quería resultó ser algo que yo todavía no comprendía del todo, pero que empezaba a tomar forma en los bordes de lo que sí comprendía. Quería que yo reconociera algo. No que abdicara, no que perdiera poder, sino que reconociera que el poder que tenía ya no era el mismo que había construido originalmente. Porque algo en él había cambiado 2 días antes en un patio frente a una niña que no se había convertido en piedra. Pasé los 30 días fuera del trono en los archivos del palacio, leyendo registros que nadie había leído en siglos, buscando la punta de algo que sentía que había estado siempre ahí pero que nunca había buscado con intención. La historia de las sacerdotisas de Atenea. La historia de Beth, la historia de los objetos que el mundo pierde y que ciertos lugares guardan. Y en algún punto de ese proceso, encontré algo que no esperaba, una referencia en un texto muy antiguo, escrito en un dialecto que casi nadie podía leer ya, a una sacerdotisa que había intentado protegerme antes de la caída, que había intentado dejarme un mensaje que nunca llegó, que había muerto antes de poder completar lo que empezó. Su nombre no estaba en el texto, pero la descripción de lo que había intentado hacer sí estaba, y era exactamente lo que el medallón representaba. Para la que recuerda todo, de la que fue olvidada. La que fue olvidada no era una persona.
Era una parte de mí misma que había quedado sepultada bajo 4 siglos de leyes y piedra y la necesidad de no necesitar a nadie. Era el conocimiento de que había existido un tiempo antes de todo esto en que yo también había sido alguien que necesitaba que alguien se quedara. Seren lo había sabido. Y había construido durante 12 años, con paciencia y amor y el sacrificio de una vida entera, la única manera posible de devolvérmelo. A través de su hija, en el día 31, volví al trono. Quintera seguía en pie. Tesson había administrado con esa eficiencia seca y completamente confiable que hacía que yo lo hubiera mantenido a mi lado durante 30 años. On había pasado los 30 días extraordinariamente callado. Los representantes del norte habían regresado a sus reinos con informes que prefería no imaginar. Me senté en el trono con el medallón en el cuello, donde lo había llevado durante todo el mes. Tesson esperaba a mi lado, con esa postura de siempre. Órdenes, Majestad. Una sola, Gigi. Manda un mensaje a Aved, que la niña Lyra reciba educación formal. Acceso a todos los archivos que su familia guardó y garantía de seguridad de que entra mientras yo reine. Ten asintió. Y la cláusula de consulta colectiva sigue derogada. Y Orsen, lo pensé durante un momento, que había construido su juego de 12 años y había terminado consiguiendo algo completamente diferente a lo que creía estar persiguiendo. Son que había dicho, esto no era lo que quería por Seon, una honestidad que no esperaba de él, que se quede, dije, pero que aprenda a distinguir entre lo que cree que quiere y lo que está intentando proteger. Hay una diferencia que el tiempo vuelve visible si se le da el tiempo suficiente. Tesson se retiró. El mar de Quintera estaba afuera, negro como siempre, golpeando los acantilados con esa constancia que no cambia en siglos. Mis serpientes descansaban tranquilas sobre mis hombros, con el movimiento lento de quien ha llegado, por el momento, a algún tipo de paz provisional. No sé qué encontrará Lyra en Veth, no sé qué encontraré yo en los meses que vienen, buscando el resto de lo que ese medallón apunta sin decirlo del todo. No sé qué quedará de Quintera en otro siglo, o si yo seguiré siendo la misma persona que fue transformada por 2 días y una niña de 7 años. Lo que sé es lo que aprendí en esos 2 días. Que hay cosas que no puedes ver cuando llevas demasiado tiempo mirando solo hacia adelante. Que ha pasado si no lo miras de frente, se convierte exactamente en lo que le hacía a los que me miraban a mí, en piedra. En algo que ya no se mueve. Y que a veces, lo que lleva siglos congelado necesita solamente que alguien lo mire a los ojos sin miedo para empezar, muy despacio, a deshacerse. 4 siglos sin que nadie me mirara a los ojos. Y la primera que lo hizo era exactamente lo que yo había estado perdiendo sin saber que lo buscaba. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas. Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.